Hola, bienvenidos a su clase de Ciencias Integradas de 12º grado. Mi nombre es Dina Enríquez y voy a ser su profesora el día de hoy. Vamos primero con la introducción. Celebraban la construcción de una nueva fábrica. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto? No, dijo que tenía jet lag. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Beth. No, vete a tu cuarto, cariño. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. ¿Has tenido un ataque epiléptico, Beth? ¿Sufre de epilepsia? No, ¿Alergias? no. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente, ha muerto. Bien, ¿puedo hablar con ella? Señor Emhoff, su mujer ha muerto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. El día 1 había 2 personas, luego 4 y luego 16. En 3 meses, 1.000 millones. Eso es a lo que nos enfrentamos. La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker. Cundirá el pánico. Se va a saber la verdad. No se le puede ocultar al mundo. Freíd las muestras, destruidlo todo. Hola, necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. Tranquilízate. Lo sé. Te llevaré a casa. Yo también tengo familia, Dr. Cheever. Como todos. No hables con nadie, no toques a nadie, no te acerques a nadie. ¡Atrás! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él. Está mutando. Si les parece familiar, no es el tráiler del año 2020. Es el tráiler de una película llamada Contagio, en donde narra lo que sucede con una nueva enfermedad viral que no tiene protocolos de tratamiento ni tampoco tiene una vacuna para prevenirse. ¿Les parece conocido? Sí, es muy parecido a lo que sucede actualmente con la pandemia que estamos pasando ahora a nivel mundial. La clase de hoy es sobre las enfermedades del nuevo siglo y a pesar de que se digan enfermedades del nuevo siglo, algunas de estas enfermedades han acompañado a la humanidad durante mucho tiempo. El tema del objetivo a tratar hoy es reflexionar acerca de las causas y efectos que tienen las enfermedades del nuevo siglo en el ser humano, considerando la aplicación de las medidas de prevención en su vida diaria. Dentro de los contenidos que vamos a tratar, veremos algunas de estas enfermedades como el SIDA, la hepatitis B, el hantavirus, la influenza H1N1, el ébola, el SARS, entre otros. Y también los efectos y la prevención de estas enfermedades. ¿Qué tienen en común todas? El HIV o el virus que provoca la enfermedad del SIDA, el virus de la hepatitis B, el hantavirus, la influenza y el ébola producen enfermedades graves y lo más importante, todas son producidas por virus. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿qué es un virus? Los científicos estiman que en el planeta Tierra hay 1 por 10 a la 31 virus en todo el planeta. Es decir, que hay más virus que estrellas en el universo. Si usted toma y coloca esta cantidad de virus uno al lado del otro, nos daría una fila o una columna de una distancia de 200 años luz, que son más de 200 veces un viaje de la Tierra al Sol. Sin embargo, ¿eso significa que hay esa cantidad de virus esperando solamente para infectarnos? No sé si decir que, para buena suerte nuestra, la mayoría de estos virus se encuentran en el mar, en donde infectan a otros microorganismos, entre ellos bacterias. Y dirán, ¿los virus infectan bacterias? Al ser microscópicos ambos,
se tiende a la confusión de que puedan ser organismos parecidos. Pero vamos ahora a un video a profundizar lo que es un virus. Los virus son entidades biológicas infecciosas muy pequeñas que se replican solo dentro de las células de un organismo, como animales, plantas o bacterias. Se clasifican por familias según la composición de su genoma, su forma o su modo de replicación. El último virus que surgió en China es un coronavirus, un nombre que se refiere a la corona de protuberancias que rodean su envoltura. Se desconoce la cantidad de virus que hay en la Tierra, probablemente miles de millones. Extremadamente pequeños, solo son visibles bajo un microscopio electrónico. Los virus son parásitos que no pueden vivir de forma independiente, o al menos no por mucho tiempo. Para multiplicarse, un virus necesita ingresar a una célula y usar sus contenidos para la síntesis de sus propios componentes. Se mueven de un huésped a otro, algunos a través del contacto cercano con otro sujeto, otros con alimentos o agua contaminados, o mediante pequeñas gotas que flotan en el aire. En casos muy raros también pueden pasar de una especie a otra. Estos organismos son responsables de epidemias mortales que han marcado la historia, como la gripe, el ébola, la viruela, la poliomielitis, la rabia y el SIDA. También pueden afectar a las plantas y destruir totalmente los cultivos. Los antibióticos no tienen efecto contra los virus, solo los antivirales o una vacuna pueden combatirlos. Los virus no solo tienen aspectos negativos, pueden usarse como herramientas en biología, modificarse para terapia genética o en la lucha contra ciertos tipos de cáncer. Dar una definición de virus es algo un tanto complicado. Es una discusión que ha tenido a los científicos durante algún tiempo enfrascados porque los virus se consideran, algunos lo consideran algo que no está vivo y otros lo consideran en la frontera de la vida. ¿Y esto por qué? Las características de los seres vivos para que sean considerados como tal incluyen la presencia de material genético, que puedan realizar metabolismo y puedan reproducirse, entre otras. Sin embargo, cuando hablamos de los virus, tenemos una partícula que cuenta con ácido nucleico y que tiene una cubierta de proteínas. Aquí vemos la comparación de lo que es un virus típico. Hay de muchos tamaños y de muchas formas. Sin embargo, esta es la representación genérica de un virus. Y la comparación con una célula. Recordamos que la célula es la base, ¿verdad? O la molécula, molécula no, es la base de la vida. Ella por sí sola realiza todas las funciones vitales que se consideran que debe tener un ser vivo. El material genético que tiene todas las células, incluyendo las nuestras, es el ADN. Mientras que los virus pueden tener o ADN o ARN. El material genético de las células, el ADN es un ADN de doble cadena. El ADN que puede tener los virus pueden ser una cadena sencilla, una cadena doble, incluso puede tener moléculas de ARN dobles, pero eso más adelante lo veremos. Más allá, usted ve la simplicidad que presenta la estructura de un virus contra la pequeña complejidad de una célula, la cual tiene un montón de organelos que hacen, ¿verdad?, todas las funciones que necesita esta célula. Regresando al tema de la definición de virus, vemos que, aquí la comparación, ¿verdad? Los ácidos nucleicos, las células tienen ADN y ARN, el virus tiene ADN o ARN, tiene una de las dos, no tiene ambas. El metabolismo, que es otra característica de los seres vivos, las células realizan metabolismo y crecen, y por ende pueden reproducirse, como vemos aquí, ¿verdad?, más adelante, mientras que los virus no tienen metabolismo y por eso no pueden crecer. Y en su reproducción necesitan una célula para poder entonces realizarla. Nuevamente, ¿verdad?, vemos otra representación de lo que es el virus. Vemos aquí lo que es la cápside. Dentro de esta cápside, que no es más que un conjunto de proteínas, se encuentra el material genético, que es lo que se denomina aquí genoma de ácido nucleico, porque puede ser ARN o ADN, como ya mencioné. Y tenemos entonces la envoltura.
La envoltura son porciones de lípidos que el virus toma prestado muchas veces de la célula que ha infectado. Esto lo tienen la mayoría de los virus que infectan animales, sin embargo, no es general a todos los virus, por lo tanto, no puede considerarse como algo que los distinga. Bien, las formas de las cápsides. Como ya mencioné, la cápside es lo que encierra o lo que protege el material genético del virus. Y pueden dividirse generalmente en estas tres formas. Icosaédrico, que toma el nombre de esta figura geométrica, el icosaedro, que tiene 20 caras. Por eso se llaman icosaédricas. Tenemos las filamentosas, o también llamadas helicoidales, porque tienen una forma, ¿verdad?, tubular o de un filamento. Y tenemos las estructuras complejas. Esta es la estructura de un bacteriófago, una bacteria que infecta, un virus que infecta bacterias. Y esta es prácticamente una mezcla de las dos formas anteriores, en donde tiene una cabeza donde está el material genético, y esta es de forma icosaédrica, mientras que esta parte aquí abajo es de forma filamentosa. La envoltura vírica, como ya les mencioné, es algo común a todos los virus que infectan animales y generalmente son parte de las células que estos virus infectan. No es algo que ella produce, porque lo único que tiene codificado en su material genético son las instrucciones para que las células que ella infecta puedan reproducir otras partes de ella y luego ensamblarlas. Cuando la célula que infectó se rompe y salen los nuevos virus que se fabricaron allí, entonces parte de la membrana celular de esas células envuelven a los nuevos virus y esto es lo que conocemos, ¿verdad?, como envoltura. Esto es lo que hace que muchas veces los virus puedan engañar a nuestro sistema inmunitario, porque cuando las células, ¿verdad?, ya sean los linfocitos o las otras células del sistema inmunitario, intentan reconocer el cuerpo extraño que entró, las identifica como una célula del propio cuerpo. Sin embargo, lo que en realidad está identificando es trozos de la membrana de otra célula del cuerpo, sin embargo, dentro va el virus. Los genomas virales o los tipos de ácido nucleico no funcionan para hacer una clasificación de lo que son los virus. En este caso tenemos los virus en la parte superior son los que contienen ADN y los de la parte inferior son los que tienen, ¿verdad?, ARN. Por ejemplo, el virus de la viruela, los adenovirus, los que producen enfermedades respiratorias, los que producen la varicela, el herpes, el papiloma, son virus que tienen, ¿verdad?, como material genético ADN. Mientras que el que produce la gripe, la sarampión, la paperas, incluso, ¿verdad?, el SIDA y algunos tipos de diarrea, la influenza tipo SARS, la rubiola o la hepatitis C y la hepatitis A, son virus que contienen como material genético ARN. ¿Qué es una infección viral? Cuando decimos o nos dice el médico, ¿verdad?, porque fuimos enfermos, teníamos una serie de síntomas súper malos, eso es un virus. ¿Han escuchado eso? Es bastante común. Usted puede llegar con fiebre, usted puede llegar con diarrea, usted puede llegar con problemas para respirar y la respuesta a veces es la misma, es un virus. Siempre relacionamos que los virus nos provocan una serie de síntomas muy agudos y que eventualmente, ¿verdad?, se sanan. Cuando nos da un resfriado, ¿qué nos dicen? Descansa e hidrátate. Y a los días uno se recupera, pero no siempre funciona de esta manera. Vamos entonces con un pequeño video sobre este tema. La enfermedad del virus del ébola es altamente contagiosa y muchas veces mortal en el ser humano. El enfermo no es contagioso mientras los síntomas no se manifiesten. Estos pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus, pero el periodo más común es entre 8 y 10 días.
Las células inmunitarias que defienden al organismo son el objetivo principal del ébola. Usualmente, la respuesta inmunitaria del cuerpo refuerza las células que pueden hacer frente a las infecciones virales, pero el ébola consigue escapar a la vigilancia inmunitaria de estas células y provocar su destrucción. Los síntomas comienzan con un aumento brusco de la temperatura, debilidad generalizada, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta. Luego, el virus ataca las células que protegen los vasos sanguíneos, provocando hemorragias, pérdida de plasma e hipotensión. Como el hígado es uno de los órganos donde el virus se desarrolla con rapidez, los enfermos presentan dolores abdominales, diarreas y vómitos. En algunos pacientes también pueden aparecer ojos rojos, erupciones cutáneas, sangrados internos y externos, dificultades para respirar y tragar. Vimos un pequeño clip sobre lo que es el virus del ébola. Actualmente en África esta es una enfermedad que no se ha erradicado y tiene terribles consecuencias porque la persona infectada termina muriendo dentro de los siguientes días, una vez es infectado. Ahora vamos a ver un pequeño clip sobre lo que es el virus del SIDA. El virus de inmunodeficiencia humano ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas del organismo contra las infecciones y ciertos tipos de cáncer. El estadio más avanzado de la infección es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que puede aparecer al cabo de 2 a 15 años. El VIH se transmite mediante el contacto con líquidos orgánicos de un sujeto infectado, sangre, leche materna, esperma y secreciones vaginales. No se lo contrae a través de besos, abrazos, saludos de manos o compartir objetos personales, la ingesta de agua o alimentos. El VIH puede ser inhibido por la terapia antirretroviral, que consiste en la ingesta de 3 o más medicamentos. Aunque la terapia no cura al paciente, le permite fortalecer su sistema inmunitario para luchar contra las infecciones. Pero a pesar de esto, el virus subsiste en reservorios virales y puede reaparecer tan pronto como se interrumpa el tratamiento. La investigación en curso sobre estos reservorios latentes podría ser clave para entender cómo el virus se regenera y se desarrolla. Al inicio mencioné que los virus pueden ser de diferentes formas, incluso pueden infectar diferentes tipos de organismos. Si vieron y comparan ambos clips que acabamos de ver, las formas en que estos virus contagian a los seres humanos también son diferentes. ¿Recuerdan que les mencioné que la mayoría de los virus viven en el océano? Muchas veces podemos también obtenerlos a través del agua que consumimos, de los alimentos. Pueden ser transmitidos a través de un vector, como el caso del hantavirus, enfermedad que siempre la recordamos para carnavales, porque ya, si buscan las noticias, siempre tenemos brotes más o menos cerca de esas fechas. Y porque es un ratón o una rata el vector de esta enfermedad. También tenemos otros animales que mantienen los virus, pero a ellos no les hace nada. Sin embargo, al nosotros consumir o convivir con este tipo de animales, ocurre lo que se llama una zoonosis, que es decir, cuando un virus que generalmente vive en una población animal pasa al ser humano, allí muta y produce una enfermedad. De la misma manera en que los virus son tan diversos, tanto en su material genético, en sus formas y en las formas que pueden infectar animales, humanos o incluso microorganismos, tienen un ciclo de vida que difieren algunas cosas. Sin embargo, este es un diagrama del ciclo de vida de un virus en general. Porque generalmente lo hacen de la misma manera, con sus pequeñas variantes. Tenemos entonces en la primera etapa la fijación, que es cuando el virus llega y ya ha penetrado nuestro cuerpo. Recordamos que cuando hablamos del sistema inmunitario, no solamente nos referimos a esas pequeñas células que están en el torrente sanguíneo, sino que la primera barrera del sistema inmunitario en nuestro cuerpo es la piel y también las barreras que se encuentran en las otras entradas. Tenemos, ¿verdad? Una vía de entrada es la boca, tenemos nuestras fosas nasales, pero ellos tienen mecanismos para evitar que cuerpos extraños entren. Sin embargo, una vez el virus ha pasado esa
primera barrera y ya se encuentra dentro del cuerpo, incluso ha pasado las barreras 2 y 3, que son las células del torrente sanguíneo, tenemos entonces que ya él va a infectar a una célula típica, sea una célula del cuerpo o sea mi propia célula del sistema inmunitario. Vemos entonces que el virus, aquí está representado, se adhiere a lo que es la membrana celular y la siguiente fase es la de penetración, que es cuando entra. Puede ocurrir por fagocitosis. Recordemos que cuando hablamos de la estructura de los virus que infectan animales generalmente tienen una envoltura lipídica o una envoltura que generalmente perteneció a alguna otra célula. Así que la célula la identifica como parte de ella o algo que no es extraño y la fagocita. Una vez está dentro, ocurre lo que es la replicación y la expresión de los genes. Los virus no pueden reproducirse a ellos mismos. ¿Por qué? Porque no tienen las organelas necesarias para hacerlo. ¿Recuerdan el esquema de la célula y el esquema del virus? La célula contiene mitocondrias donde produce energía, tiene ribosomas en donde puede ensamblar proteínas. Sin embargo, el virus carece de todas estas cosas. Así que, ¿qué necesita el virus? Secuestrar a una célula, hacer que esa célula, en vez de reproducirse o haga las cosas que necesita para sobrevivir ella misma, hace que la célula replique al virus. Una vez que está dentro, ella inyecta copias de su genoma. Lo que se encuentra dentro de la cápsula lo inyecta dentro del núcleo. Allí entonces empieza la expresión génica, pero del virus, no de la célula. Y luego entonces vemos que las proteínas virales empiezan, como partes del virus, empiezan a producirse a gran escala en la célula y luego pasa a la cuarta parte, que es la de ensamblaje. Aquí todo eso que se produjo se ensambla y cuando ya la célula está llena de suficiente cantidad de virus que no puede seguir fabricando más, ¿qué hace? Explota. Y esos virus salen a hacer lo mismo con otras células del cuerpo. Es en este momento en donde nosotros nos convertimos en transmisores. Podemos enfermar a otra persona, sea que tengamos síntomas o no. Dependiendo de nuestra edad, de nuestro estado de salud, de nuestro estilo de vida y de alimentación, algunas personas son más propensas a sentir efectos por una infección vírica antes que otros. Cuando la persona no presenta ningún tipo de síntoma, estamos enfrente de alguien que se llama asintomático. Ese es un término que hemos escuchado mucho últimamente, ¿verdad? Es una persona que puede estar ocurriendo, ¿verdad?, dentro de él todo este proceso, sin embargo, no manifiesta síntomas, pero puede infectar a otros. Una vez que pasa la parte de ensamblaje, viene la liberación. Como ya lo mencioné, ellas entonces infectan a una nueva célula. Cuando el organismo que ha sido infectado, ya casi la mayoría de sus células han pasado, ¿verdad?, por este proceso, entonces empieza también lo que es la expulsión al exterior, ya sea a través de fluidos como la saliva, fluidos como el semen, la leche materna, etc. Y es donde debemos tener cuidado, ¿verdad?, de no contagiarnos. Bien, las consecuencias de una infección. Generalmente la mayoría de las enfermedades humanas son producidas por virus. En el diagrama que presentamos aquí tenemos algunos de los ejemplos más comunes de las infecciones virales que afectan los diferentes sistemas del cuerpo humano. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de encefalitis, meningitis, son producidos, ¿verdad?, por 5 especies de virus, entre esas el virus JC, los measles, el LSM, los arbovirus y la rabia. Tenemos el resfriado común. El resfriado común no lo produce un solo virus, sino tenemos los rinovirus, el virus de la parainfluenza, el virus el virus respiratorio sincital.
Todos esos son 4 diferentes virus, sin embargo, nos dan los mismos síntomas que nosotros conocemos como resfriado. Tenemos también gingivotomastitis, que es producido por el virus de la herpes simplex tipo 1. La faringitis es producida por los adenovirus, el virus de Epstein-Barr o los citomegalovirus. Y de esta manera también podemos ver que enfermedades como infecciones en los ojos, la parotiditis, la neumonía, ¿ven la cantidad de virus? ¿Ven la cantidad de virus que provocan la neumonía? Generalmente queremos muchas veces decir, denme algo para esto. Sin embargo, hay que identificar primero qué virus es el que te la está causando para poder buscar un tratamiento. La gastroenteritis, la mielitis, la pancreatitis, algunas enfermedades de transmisión sexual como el herpes simple tipo 2, el papiloma y el VIH, que es el que produce más adelante el SIDA, y otras enfermedades de la piel, todas son producidas por virus. ¿Te has preguntado por qué aparece un virus de la gripe diferente cada año? ¿O por qué el VIH, el virus que causa el SIDA, puede llegar a ser resistente a los medicamentos? Es una pregunta que generalmente se hace todo el mundo. Y dirán, pero si tenemos tanta información desde hace mucho tiempo, ¿por qué estas cosas son difíciles? Bueno, recordamos algo que mencioné hace un momento. Los virus pueden cambiar. Así cuando ellos infectan, recordamos el ciclo, ellos infectan una célula, ellos inyectan su ADN a la célula para que la célula produzca nuevas copias de ellos. Cuando eso ocurre, parte del ADN de esas células también se va con el virus. Así que cada vez que el virus infecta una persona a otra, puede que haya pequeñas variaciones que aumenten o disminuyan su viralidad. Hace unos días salió una noticia sobre Italia. ¿Recuerdan cuando empezó el coronavirus en Italia? Fue uno de los países en donde peor les fue al inicio después de China. ¿Qué sucedió? Ahora los médicos reportan, los investigadores, que la carga viral del coronavirus ha disminuido en un porcentaje a comparación con la viralidad que tenía al principio. Por eso hay muchas personas que siguen enfermando, sin embargo, la tasa de personas que mueren es muy diferente a la de los inicios de la pandemia. Los virus evolucionan, al igual que los seres vivos, los virus lo hacen. Sin embargo, ellos lo hacen de una manera mucho más rápida que cualquier otro organismo. En un organismo, por ejemplo, un animal o en plantas, tenemos que deben pasar varias generaciones para que ocurra un cambio o que ese cambio sea favorable para que permita ser, ¿verdad?, seguir pasándose de generación en generación y pueda ser visible. Sin embargo, aquí, como esto ocurre, las infecciones ocurren muy rápido y ellos saltan de un organismo a otro de una manera muy rápida, los cambios se dan también de manera rápida y ocurren en 2 días. Tenemos la deriva antigénica en donde por mutaciones, cada vez que un virus se duplica o se copia a sí mismo a través de la ingeniería de una célula eucariota o procariota también, puede que ocurran pequeñas mutaciones que, como ya mencioné, pueden incidir en que se convierta en algo mucho más serio, produciendo enfermedades o síntomas mucho más fuertes, o que incluso la viralidad o la capacidad de producir una enfermedad en el organismo disminuya. Y también por recombinación. Cuando la célula está, ¿verdad?, dentro, muchas veces una persona puede obtener varios tipos de virus. Digamos que una persona se infectó por 2 virus diferentes y ellas, al invadir las células, cuando las rompen, no necesariamente invaden la misma célula, pero se encuentran dentro del mismo organismo. Pero cuando ellos rompen las células, quedan trozos de ADN por allí y puede que ellos se combinen y forman entonces otra variedad de ese virus. Ahora entonces veamos otro video sobre el coronavirus.
Los coronavirus son una extensa familia de virus que afectan principalmente a los animales, pero también pueden causar enfermedades humanas, generalmente asociadas a resfriados o síndromes gripales benignos. También pueden generar complicaciones respiratorias en personas inmunodeprimidas. En general, las infecciones de coronavirus no son diagnosticadas debido a su carácter benigno y su cura espontánea. Este virus se transmite de ser humano a ser humano por vía aérea o por el contacto con secreciones y objetos contaminados, particularmente en invierno. Dos tipos de coronavirus causaron epidemias graves y en algunos casos mortales en el ser humano. El SRAS fue una epidemia mundial entre noviembre de 2002 y julio de 2003, y el MERS, identificado por primera vez en Oriente Medio en 2012. En 2019 se identificó un nuevo coronavirus en China. Los principales síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar, así como trastornos gastrointestinales. El SRAS y el MERS se originan en el murciélago y luego pasan a un animal intermedio. Civeta de las palmeras enmascarada, vendida y consumida en China en el caso del SRAS y el dromedario en el caso del MERS. Por ahora no existe un medicamento ni una vacuna para luchar contra este virus. Al inicio mencioné que íbamos a hablar de algunas enfermedades como el ébola, el SARS, el VIH. Sin embargo, nos la hemos pasado hablando de virus. Bien, les diré la razón. Es importante cada vez que se hable de algún tipo de enfermedad, ver qué la produce. ¿Por qué? Generalmente, cuando nos sentimos mal, buscamos alivio a los síntomas. Sin embargo, los medicamentos nos pueden aliviar durante un tiempo. Una vez pasa el periodo en que ese medicamento deja de hacer efecto, nuevamente los síntomas se manifiestan. Lo que en realidad debemos hacer es, a medida que tratamos los síntomas para obviamente sentirnos mejor, también debemos buscar y tratar la causa. Y como ya mencioné, todas estas enfermedades que están causando grandes desgracias en algunos lugares, como en África, y con el virus, el coronavirus, el nuevo coronavirus, porque el coronavirus es una familia de virus, no es solamente uno. Esta es una nueva variedad que nos puso en la situación que nos encontramos ahorita, ¿verdad? Cuando fue declarado hace un par de meses como pandemia. Es importante ver cómo es el ciclo de vida de estos virus para poder entender las formas en que podemos, uno, contagiarnos. Y si podemos entender cuáles son las formas en que podemos contagiarnos, es más fácil para nosotros tomar las medidas necesarias. Porque muchas veces nos dicen, debes cubrirte la boca. Y sin embargo, cuando vamos a la calle, ¿qué pasa con las mascarillas que deberían estar cubriendo tanto nuestra nariz como nuestra boca? Sí, están tipo vincha, están guindadas de una oreja, están puestas en el cuello como si el cuello fuera el que necesitara protección. Si podemos comprender que la nariz y la boca es la entrada de la enfermedad que ahorita mismo nos está dando un tiempo difícil, entonces es más fácil que evitemos, ¿verdad?, estas conductas, porque si van a usar la mascarilla en el cuello y no cubriendo su nariz y su boca, mejor déjenla en casa. Ahora, no les estoy diciendo que salgan sin mascarilla, no se los estoy diciendo, por favor, sino que usemos la mascarilla de forma correcta. Continuamos con otro video sobre cómo se puede transmitir, ¿verdad?, esta enfermedad. La enfermedad COVID-19 se transmite entre humanos. El SARS-CoV-2 puede contagiarse cuando una persona enferma estornuda o tose, pero también por quienes no presentan síntomas, con el simple hecho de hablar o respirar. Sin embargo, generalmente, la causa de transmisión es el contacto estrecho, en una familia, una habitación de hospital o si estamos a menos de 1 metro de distancia de una persona infectada que tose sin protección. También se transmite al tocar una superficie sobre la cual se encuentra el virus, llevándose luego la mano a la boca, la nariz o los ojos. Hay incertidumbre respecto a la longevidad del virus fuera del cuerpo humano. En un laboratorio, el nuevo coronavirus sobrevivió hasta 2 o 3 días sobre plástico y acero inoxidable. Las medidas de protección necesarias para la población son lavarse las manos regularmente o usar un producto hidroalcohólico, taparse con el codo al estornudar o toser. También se puede usar un pañuelo o papel que luego se tira a la basura. Se recomienda limpiar regularmente las superficies con las que más contacto se tiene.
En caso de tener tos, es necesario usar mascarilla. Y por supuesto, evitar el contacto con personas que tengan tos o fiebre. Sí, me imagino que algunos de ustedes están pensando, otra vez esta información sobre el coronavirus. Hemos estado bombardeados, ¿verdad?, desde que esto, ¿verdad?, inició y se ha dispersado por el mundo. Sin embargo, es importante que comprendamos que esta situación no es algo que va a pasar, que un día dirán, ya pueden salir todos y el mundo volverá a ser tal y cual lo dejamos en febrero o en marzo. Debemos estar claros que a partir de aquí esto es un antes y un después. No sé si ustedes entran a sus redes sociales o ven videos y fotografías que tienen dentro de sus teléfonos o en sus computadoras y ven que cuando salían, que iban al cine, fotografías con sus amigos, videos de fiestas, todas esas cosas se ven como un poco lejanas. Debemos ver que esto, una enfermedad producida por un ente microscópico muy pequeño que ni siquiera es capaz de reproducirse por sí mismo, sino que depende de otras células a las que invade para poder que lo repliquen o hagan copias de ella, puede producir algo tan grande. En los años 80 empezó también una enfermedad desconocida que infectó a un grupo de personas en Estados Unidos y de igual manera, no tan rápida, pero sí un poco más rápida que otras enfermedades de tipo bacteriana u otro tipo, se iba presentando en donde las personas al final terminaban muriendo por una serie de infecciones. ¿Por qué? Porque la enfermedad atacaba a su sistema inmunitario. Esa enfermedad más adelante fue conocida como el SIDA. El SIDA es producida por el virus del VIH. Y eso implicó un antes y un después para la forma en que nos relacionamos, ¿verdad?, de manera sexual con las personas. Porque los investigadores se dieron cuenta de que las vías de transmisión eran la sangre y los fluidos como el semen. Por lo tanto, debemos conocer las formas, quién causa la enfermedad, las formas en que se transmiten y cuáles son sus síntomas para poder tomar conciencia y poder protegernos a nosotros mismos. Veamos ahora los test para detectar el coronavirus. Para detectar la presencia de coronavirus en una persona existen dos tipos de test. Cuando la infección está en curso, se realiza un test molecular que sirve para buscar secuencias genéticas específicas del SARS-CoV-2. Con un hisopo se saca una muestra de la nariz, de la parte posterior de la garganta o del escupitajo de un paciente. Luego, en un laboratorio especializado, se realiza un análisis de genes a través de un método de ampliación genética, PCR. El resultado, que demora pocas horas en estar pronto, es considerado positivo cuando se detectan dos genes específicos del SARS-CoV-2. Para detectar si un individuo estuvo infectado en el pasado, se realiza un test de serología. A partir de una muestra sanguínea, se buscan los anticuerpos que el sistema inmunológico produce para atacar y eliminar el virus. Se buscan dos tipos de anticuerpos, los IgM, producidos al inicio de una infección, y los IgG, producidos un poco más tarde. Si los dos tipos de anticuerpos están presentes, quiere decir que el paciente está infectado. Si únicamente existen IgG, se concluye que el paciente se está recuperando o ya se recuperó. Significa que el paciente adquirió cierta inmunidad, aunque por ahora se desconoce la duración de esta inmunidad. El resultado de este test se puede obtener en unos minutos. Estos tests son específicos para el coronavirus, pero también pueden ser utilizados para identificar otro tipo de virus. Otro concepto que hemos escuchado durante este tiempo es el RT. ¿Qué es el RT? ¿Por qué tiene que ser menor que 1? ¿Por qué si cuando abrieron el bloque 2 subió estaba menor que 1 y luego subió? Veamos entonces un video que nos habla qué es el RT. R0 es la tasa de reproducción de base de un virus.
indica el promedio de personas que pueden ser contagiadas por un individuo infectado. El cálculo de R0 se basa en 3 factores principales: la duración de contagiosidad de una persona infectada, el número de contactos por día y el riesgo de transmitir el virus durante un contacto. Para reducir y hacer desaparecer una epidemia, el R tiene que ser inferior a 1. Esto permite romper la cadena de transmisión. Si R es igual a 1, la enfermedad persiste pero sin epidemia. Si R es superior a 1, la epidemia progresa. Este concepto es muy importante. Muchas personas en las redes sociales, simplemente porque tienen data, y no dije esto, comentan que esto de que el RT, esto no importa, de que no es necesario, que nosotros podemos salir, que no ha servido la cuarentena. ¿Cuál es la importancia en el caso del contexto actual que nos encontramos? Tenemos una enfermedad que se transmite no por fluidos como la sangre, que es bastante difícil que alguien ande por la calle mientras sangra, ¿verdad? Sino que se transmite por pequeñas gotas de saliva, que es una de las vías de transmisión. Cuando nosotros conversamos, aunque usted no lo sienta, pequeñas gotas de saliva salen de nosotros y puede que si nosotros estemos asintomáticos, ¿recuerdan que es asintomático? Eso espero. Si nosotros estamos asintomáticos, podemos ir transmitiéndole a diferentes personas, ¿verdad?, la enfermedad antes de que incluso nosotros mismos podamos sentirla. Por eso es la necesidad de mantener distancia, la necesidad de mantenernos en nuestros hogares. Sin embargo, no todos podemos estar. Para poder grabar esta clase necesitamos trasladarnos a los estudios de grabación y nosotros nos estamos exponiendo. Pero si usted puede estar en casa, hágalo. Al inicio de esta enfermedad se encontraban tasas de transmisión muy altas, en donde una persona podía incluso infectar a 15 antes de que ella pudiera sentir la enfermedad. Ahora vemos de que las tasas hablan de 1.2, 1.1, en algún momento llegó a ser menos de 1. Eso nos da la seguridad de que ya las personas están tomando conciencia sobre los cuidados que se deben tener para no infectarse. Sin embargo, ningún cuidado está de más. Si necesitamos salir a la calle, debemos mantener todas las medidas que el Ministerio de Salud nos da. Pero, ¿cómo se tratan estas enfermedades de tipo viral? Generalmente hablamos de lo que son vacunas. Una vacuna es muy diferente a una inyección. Cuando hablamos de inyecciones es cuando nos colocan un medicamento cualquiera a través, ¿verdad?, de una jeringuilla. Y a pesar de que las vacunas también se colocan a través de una jeringuilla, no son iguales. Vamos a aclarar este concepto a través del siguiente video. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega 2 mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle.
Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Como pudimos ver en este video, hablamos sobre las vacunas. Ya mencioné la diferencia entre una inyección y una vacuna, pero entonces vamos a profundizar. Es común escuchar a muchas personas que dicen que las vacunas en realidad no funcionan. Otro, que las vacunas lo que hacen es enfermarte. Y tenemos algo que va por allí. ¿Qué es la vacuna? La vacuna te colocan parte del microorganismo atenuado para que las células de tu sistema inmunitario, sean las B o las T, desarrollen inmunidad. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, al colocar el microorganismo en nuestro cuerpo, pero de una forma que no sea infecciosa, atenuado o pueden ser trozos, estas células las atacan, se dividen, ocurre todo el proceso que pasa cuando tenemos una infección. Sin embargo, el virus no está en capacidad de replicarse, pero las células, al hacer todo el proceso como si fuera un agente infeccioso, desarrolla memoria. ¿Y qué significa de esto de memoria? Que cuando vuelve a estar en contacto con este tipo de virus, es más fácil o ocurre de una forma mucho más rápida la reproducción de las células inmunitarias necesarias para que ataquen a este virus. Porque no todos los microorganismos, sean virus o sean bacterias que entran a nuestro cuerpo, son atacadas por las mismas células del sistema inmunitario, que son varias. Entonces, al vacunarnos, se desarrolla, por eso muchas personas a veces desarrollan fiebre durante un día o dos, sobre todo los niños pequeños, sin embargo, no les ocurre nada. Pero en el momento en que más adelante en su vida se encuentran con la enfermedad, puede que el cuerpo ni lo note, bueno, él no lo note, porque el cuerpo la ha combatido muy rápidamente, o que le dé de una manera que no ponga en riesgo sus células al infectar células hospederas y reprogramarlas. Es muy importante, ¿verdad?, esta palabra. ¿Por qué? Porque de esta manera, al reprogramar las células, ellas se convierten en pequeñas fábricas productoras de virus. El tomar medidas para evitar la transmisión, identificar nuevos medicamentos para el tratamiento y desarrollar y utilizar vacunas son estrategias importantes para combatir los virus. Recuerden, evitar la transmisión es una manera importante. Por lo tanto, mantengamos, ¿verdad?, las medidas que nos recomienda el Ministerio de Salud. Algunas enfermedades han sido casi erradicadas. Y aquí hay algo importante, casi. ¿Y qué significa casi? Que todavía están dando vueltas por allí. Por lo tanto, el uso de vacunas es muy necesario. Pero aunque existan vacunas para algunos tipos de enfermedades producidas por virus, no debemos dejar de vacunar. ¿Por qué? Porque los virus aún se mantienen en el ambiente. Simplemente que como hay un esquema de vacunación, ya tenemos, es algo que programamos, no necesariamente nos enfermamos, pero no significa que los virus desaparecieron, ellos continúan en el ambiente. Por lo que el uso continuo, ¿verdad?, de las vacunas nos protegen y protegen, ¿verdad?, a nuestros hijos. En el caso de nuestra situación actual, hay que mantener, ¿verdad?, las medidas, lavarnos las manos frecuentemente, al toser o estornudar, cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionado. ¿Por qué? Tendemos mucho a dar la mano, a tocar a otros. Sin embargo, al estornudar y hacerlo a través de utilizar el codo flexionado, ¿qué sucede? Lo que pasa allí, si dejamos partículas de saliva, no exponemos a otros cuando le damos la mano al saludar o cuando le pasamos algún objeto.
Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Eso es muy importante, no solo por el coronavirus, sino por otro montón de virus. Cuando estamos en la escuela, recuerdan siempre que hay un periodo, aparte de los piojos, hay otro periodo donde todo el mundo le da conjuntivitis. Si recuerdan, al inicio de la clase vimos que también infecciones de los ojos pueden ocurrir por virus. Así que al evitar tocarnos la cara con las manos sucias, evitamos no solamente la transmisión del coronavirus, sino también infectarnos con algunos otros virus que nos pueden producir infecciones en los ojos. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias, tirándolas tras uso. Esto, aquí hay un detalle bien importante. Cuando tiramos los pañuelos desechables, las mascarillas, los guantes, usted puede salir a la calle cubierto como desee. Incluso puede ponerse un disfraz del doctor de la plaga, y si no lo conocen, búsquenlo en Google. Pero cuando usted va a botar todas esas cosas, por favor, hágalo de manera correcta. Nuestros ríos y mares se están llenando de mascarillas, guantes usados. Por lo tanto, por favor, usted se está protegiendo a usted. Sin embargo, al desechar esas cosas en la calle, puede estar provocando que la enfermedad no se atenúe rápidamente, sino que se convierte en parte importante del problema, no de la solución. Y si presentamos síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con otras personas. Si usted sospecha que tiene, le hicieron la prueba, pero la prueba demoró y lo mandaron para su casa, por Dios, no visita a nadie, no vaya a fiestas, ni las organice usted tampoco. Extrañamos a la familia, extrañamos a los amigos, pero parte importante de esta lucha es que todos contribuyamos a ella. Y otra cosa importante es buscar fuentes fidedignas de información. El Ministerio de Salud tiene una página con todas las noticias necesarias e información fidedigna sobre el coronavirus. Tenemos entonces el portal www.yomeinformo.pma.org, en donde tenemos información sobre los síntomas, los diferentes comunicados que se han dado desde el inicio de esta situación, y también tenemos números telefónicos, correos electrónicos a los que podemos escribir o llamar en caso de que tengamos síntomas o que tengamos algún otro tipo de problemas. Pero por el hecho de que algunas oficinas estén cerradas o estén trabajando en la mitad de su capacidad, podemos entonces escribir y llamar para pedir, ¿verdad?, apoyo gubernamental. Para finalizar, una vez vean esta clase y queden allí, ¿verdad?, todas esas ideas pensando, los invito a que utilicen Internet para que completemos el siguiente cuadro. Aquí les presento 6 enfermedades producidas por virus: el SIDA, hepatitis B, el hantavirus, la influenza, el ébola, el SARS. El agente que lo causa, ya les di una pequeña pista, son virus. Pero ¿cuál es el virus que causa cada una de estas enfermedades? ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas también varían dependiendo del virus, a pesar de que el virus de la influenza, del SARS y del coronavirus sean parte de la misma familia. Y si hay algún tipo de tratamiento disponible o una cura. Entonces, le dejo eso de tarea y lo veremos entonces más adelante en nuestra siguiente clase. Si quieren más información sobre esta clase y algunas otras actividades que puedan hacer en casa, pueden entrar a la cuenta de Instagram conectadosconlaciencia.panamá y allí encontrarán material más detallado, ¿verdad?, sobre las enfermedades del nuevo siglo. También le damos, ¿verdad?, nuestro agradecimiento especial a todas las personas, ¿verdad?, y empresas que están colaborando para que este proyecto Conectados a la Estrella llegue a ustedes. Y nos vemos en la siguiente sesión.
casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.